Muy bien, pasemos al mensaje a la tarde de hoy. Nos estamos basando en esta porción tan conocida, Romanos 8, 28 y 29. La pregunta es, ¿está Dios en todo? La palabra del Señor dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, porque de antemano sabemos que hará la obra para la cual tú lo vas a enviar. Prepara nuestros corazones para atesorarla y para aprender de ti, que salgamos de este lugar edificados, preparados, henchidos y listos para hacer tu voluntad. Recibe la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el versículo de hoy es muy interesante, ya como hemos conocido, pero es bueno recordarlo de vez en cuando. La pregunta clave es esta: ¿está Dios en todo? Pues claro que sí, Dios está en todo. ¿Por qué sabemos que Dios está en todo? Primero, porque la Biblia lo dice. Segundo, porque es la característica de Dios. Si conocemos a Dios y sus cualidades, sus atributos, dos de ellos importantes sería entonces que Dios es omnisciente. Cuando Dios es omnisciente, quiere decir que Dios todo lo sabe. Y Dios es omnipresente, quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Por tanto, la pregunta de hoy es, ¿está Dios en todo? La respuesta es un rotundo sí, Dios está en todo, porque Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, pero que al mismo tiempo también es omnisciente, lo sabe todo. Con esas dos características importantes de parte de Dios, Dios está presente, Dios lo sabe todo. En base a eso, pues nos vamos a concentrar en este mensaje de hoy para responder a esta pregunta tan importante: ¿está Dios en todo? Así que entendamos todo esto, ¿no? Según el versículo que leímos ahorita. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Usted conoce que este es un versículo muy popular, un versículo muy conocido por muchas personas, pero también muy mal interpretado, en el sentido que en otra versión, por ejemplo, Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que de acuerdo a su propósito han sido llamados. Así que hay dos cláusulas importantes en este gran versículo, y la primera parte es, primero, y sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, y la característica importante, la condición importante aquí es los que aman a Dios. Y termina diciendo que todas las cosas ayudan para bien, según el propósito por el cual Dios lo ha dispuesto. Así que hay dos cosas importantes. Una, que tenemos que tener nosotros, ser parte de la familia de Dios. Tenemos que ser personas que amamos a Dios, que hemos sido alcanzados por Dios, que ahora amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Entonces, cuando tenemos esa relación con Dios, que hemos sido nuevos creyentes, hemos sido nuevas criaturas, ahora que estamos en la familia de Dios, sabemos que todas las cosas van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque es Dios quien está llevando a cabo la obra. Recuerden Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la llevará hasta el final. Y fiel es aquel que nos llama, fiel es también quien prometió, fiel también quien lo hará. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Así que recuerden que si Dios está en eso, Dios está en control, Dios conoce todo, de principio a fin, y Dios es quien hace la obra. Si te das cuenta que cuando llegamos al Señor, no es realmente un esfuerzo nuestro, no fue nada de parte nuestra, fue Dios quien creó en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio a través del Santo Espíritu. Es Dios quien renueva nuestro corazón, es Dios que nos da una disposición nueva, un corazón nuevo, es Dios que nos hace arrepentirnos, que nos hace convertirnos a Él cuando nuestro corazón ha sido regenerado. Entonces, al darnos cuenta de que todo comienza con Dios y todo es la obra de Dios, nos damos cuenta que nosotros cooperamos con Dios en el sentido de rendirnos, en el sentido de dejarnos llevar por la voluntad de Dios, de dejarnos llevar por la guía del Espíritu Santo, y sabemos que Dios es que va instalando todas las cosas, va orquestándolo todo según su beneplácito, según su voluntad, y nos va llevando en su caminar para que lleguemos a alcanzar, como dice ahí, a los que de acuerdo a su propósito han sido llamados. Así que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Por eso que Dios nos llamó, por eso que Dios nos escogió, por eso que Dios nos sacó de las tinieblas, nos trasladó del reino del enemigo al reino de su Hijo amado. Y entonces ahora en su reino, en su caminar, en la nueva condición que tenemos nosotros ahora como hijos de Dios,
tenemos entonces la capacidad de poder nosotros decir que sí, ahora amamos a Dios, que tenemos un plan y un propósito para nuestras vidas según Dios lo ha diseñado, y que entonces sabemos que todo lo que ocurre en nuestras vidas, Dios está en todo. Dios está en todo, desde el comienzo de nuestra conversión, desde nuestro andar ahora con Él, la santificación, hasta el día que nos llame, y después de eso, incluso en la eternidad, sigue siendo Dios quien está a cargo de todos los pasos de nuestra vida. Por tanto, no hay que tener temor, no hay que tener miedo, no hay que tener incertidumbres. Dios lo sabe todo, Dios está obrando todo, como dice el himno o el cántico, aun cuando no puedas ver, Dios está obrando. Aunque no puedas verlo, Él está obrando. Aunque no puedas sentirlo, Dios está obrando. Dios está ahí en medio de todas las cosas. Así que Dios está en todo, Dios lo sabe todo, y Dios está obrando todo conforme a su propósito para ayudar a bien a todos aquellos nosotros que amamos al Señor. Amén. Así que la pregunta una vez más, ¿está Dios en todo? Pues claro, ¿por qué? Porque Dios dispone todas las cosas. Y eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros. Sabemos que la vida no es fácil. Sabemos que tendremos dificultades. Bien Jesús lo decía, en el mundo tendréis aflicción. Es lo más seguro que tendremos. Sí, a veces lloramos y pedimos que tengamos prosperidad, que tengamos salud, que tengamos paz, que tengamos todo. Y es bueno, pero tenemos que estar seguros que vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades, vamos a tener un mundo caído. Estamos rodeados de personas que no son creyentes, vamos a ser ofendidos, vamos a ser maltratados, vamos a ser vituperados. Vamos a tener que pasar por muchos valles de aflicciones que miramos la semana pasada, por los valles que cristianos tienen que pasar también. Como podemos encontrar, lo importante es que sabiendo esto, de que Dios está en control, de que Dios está obrando todo para bien, de que Dios lo sabe todo, entonces podemos encontrar consuelo en el dolor. ¿Por qué? Porque Dios nos consuela en medio del dolor. Vamos a encontrar contentamiento en medio de las pruebas. Dice Pablo en hebreo, nos recordaba que nuestras conductas sean sin avaricia, nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Sí, contentamiento es importante, bien decía también a Timoteo en capítulo 6, contentamiento acompañado, la piedad acompañada de contentamiento es una ganancia extraordinaria. Así que tú y yo, si somos creyentes, somos piadosos, buscamos las cosas de Dios, las cosas de arriba, y estamos contentos con todo lo que venga en nuestras vidas, sabiendo que Dios está obrando todo para bien, entonces es una gran virtud. Contentamiento en medio de las pruebas, consuelo en medio del dolor y una habilidad inquebrantable para obedecer a Dios. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces sabemos que tenemos que obedecer a Dios porque, como dice la palabra en Éxodo 28, como dice claramente, pero en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones que hay en la desobediencia. Entonces, ¿quién produce querer como en nosotros para hacer la voluntad de Dios? Es Dios mismo quien lo hace. Entonces nos da la habilidad, una habilidad inquebrantable, nos ayuda de forma feroz, de forma apasionada, de forma que no hay nada que nos pueda impedir que hagamos la voluntad de Dios. Podemos obedecer a Dios porque Dios está en control, porque Dios produce en nosotros querer como hacer, porque Dios quien hace en nosotros que seamos obedientes a Él. Así que podemos encontrar, al saber estas cosas, consuelo en el dolor, podemos encontrar contentamiento en medio de las pruebas y una habilidad inquebrantable para obedecer a Dios. La clave es comprender que el Señor está presente en todo, inclusive en situaciones difíciles, que es donde más nos sentimos a veces las personas. Tú lo encuentras que se sienten mal o se sienten afligidas, se sienten en medio de la prueba y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está siempre donde siempre. O sea, Dios está sentado en su trono. Como dice la palabra del Señor, Dios está en su trono. ¿Okay? Y entonces toda la tierra tiene que callar delante de Dios. Dios está en su trono, tú y yo guardamos silencio, tú y yo hacemos la voluntad de Dios, tú y yo permanecemos en obediencia a Dios y Dios se glorifica. No pasan calamidades como estas, así como los tsunamis, cuando pasan la caída de las Torres Gemelas, cuando pasan atentados, cuando pasan cosas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando me enfermo, ¿dónde está Dios? Dios me olvidó. No, Dios no se ha olvidado. Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable. Entonces, recordemos eso. Dios es eterno. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Él tiene la capacidad de parar algo si no quisiera que fuera a usarlo, pero puede usar la calamidad y todo el sufrimiento para bien de los que le amamos. Así que es más fácil ver a Dios cuando nos va bien, ¿no es cierto? Cuando nos va bien, es cierto que es bueno ver a Dios
pero es más fácil ver a Dios cuando todo va bien, es cierto. Pero hay que tener en cuenta que también en momentos de aflicción, momentos de experiencias negativas, también ahí podemos ver a Dios. De hecho, es cuando mejor vemos a Dios si respondemos correctamente. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros hacemos las cosas como Dios espera de nosotros, entonces las experiencias negativas van a ser mucho más fructíferas para nosotros que los momentos de bendición, de felicidad, cuando todo va bien. A veces pues vamos más en la rutina, vamos más haciendo las cosas por movimiento, por llevar el flujo de las cosas, pero no estamos buscando a Dios con esa pasión, con ese deseo y clamando a Dios como cuando estamos en aflicción, cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidad. Clamamos a Dios y ayunamos y oramos y hacemos cosas más fervientes y entonces podemos ver a Dios obrando en ese momento de aflicción negativa. Y aún así podemos ver entonces, vemos la gloria de Dios. Pero ¿cree usted que Dios está en ambas situaciones? Pues claro que sí, está en ambas situaciones. Está en la bendición, así como en la aflicción. De eso depende entonces su respuesta a esa pregunta, pues entonces dependerá cómo va a influir tu fe y cómo vas a poder enfrentar los conflictos y el dolor en tu vida. ¿Amén? Así que si Dios está en todo, hermano, en lo bueno y en lo malo, la pregunta es, ¿cómo puede estar Dios en una situación dolorosa? ¿Cómo está Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios en medio de una situación dolorosa? Pues claro está, Dios dice, Dios nunca promete que todo saldrá bien. Todo saldrá todo se va a salir bien, eso estamos claros. Pero nunca promete que todo saldrá como hemos planificado. Y de hecho nos pasa, ¿no? Dios está en todo, Dios, sabemos que ahí nos sentimos mal a veces cuando vemos que planificamos algo a nuestra manera y no nos sale como uno quisiera y entonces pues uno dice, ¿dónde está Dios? Pues Dios está ahí siempre. ¿Qué va a hacer Dios? Usando todo. Lo importante es que sepamos que Dios está usando todo para bien, para nuestro bien. En esta misma ocasión estamos acá ahora hablando desde Kentucky. Todo estaba planificado. Kentucky, íbamos a hacer una sorpresilla, íbamos a caer allí en viaje de regreso a San Juan, Puerto Rico. Queríamos pasar por la iglesia y tener una sorpresilla con ustedes, pasar un tiempito con ustedes ahí hoy domingo, disfrutar, compartir el cumpleaños de la hermana Coris hoy, felicidades hermana, y toda una serie de cosas tenemos planificado. Bueno, no sé qué pasó, hubo problemas con los servidores, no sé, se cayeron una serie de cosas por ahí, sistemas de computación. De hecho, se han demorado mucho los vuelos, íbamos a salir el viernes, no pudimos salir, se demoró, finalmente cancelaron el vuelo. Intentamos otra vez el sábado, vino otro vuelo, volvió a demorar, volvió a cancelar otra vez y aquí estamos. Hoy domingo todavía acá varados en Kentucky. Intentaremos más tarde otra vez, a ver si podemos salir rumbo a San Juan, porque ya no podemos pasar por Florida. No sale como hemos planificado, pero estamos seguros que todo obrará para bien. Ahora no lo sabemos, más tarde sabremos por qué Dios cambió las circunstancias, permitió este cambio de circunstancias, cómo va a obrar para bien el hecho de que nosotros no nos haya salido todo lo hemos planificado. Así que Dios está en toda situación, cualquiera que sea, no hay que tener en cuenta sencillamente que Dios está en todo, obrando todo para beneficio de aquello que Él ha llamado. Así que Él puede estar en una situación, en la cual Él ha enviado. Muchas veces Dios que envía las cosas, otras veces pues Dios permite que algo suceda en tu vida, o incluso puedes retener algo negativo, o incluso bendiciones que puedan llegar a tu vida, pero tú no estás obrando, andando correctamente, tú no estás viviendo como Dios espera que estés viviendo, como Él espera de nosotros, que agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. O sea, si no estamos andando como Él quiere, pues nos puede retener algún tipo de bendición. Así que Dios puede retener, Dios puede permitir cosas que vengan a nuestras vidas para usarlo para bien de nuestras vidas, y incluso puede enviar, como mira muchas veces que Dios nos envía a esos valles a pasar por ahí para que Él entonces purificarnos, para poder quitar todo peso de pecado que nos asedia y que nos impide correr con paciencia la carrera de nos por delante. Y Dios obra de muchas maneras, permite muchas cosas en nuestras vidas, envía muchas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Claro está, Dios nunca inicia el pecado, no, Dios no está en el pecado, pero sí usa aún el pecado para que las consecuencias de esa nos purifiquen y nos podamos entonces arrepentir, podamos entonces ver a Dios de una manera diferente, podamos acercarnos a Dios de una manera diferente y mejor, y así que Dios puede usar todo, aún el pecado, no lo permite, no lo hace para que tú no lo envías, no te impulsa. Acuérdate que dice Santiago que Dios no puede
Dios no es tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Cuando otros nos causan dolor, bueno, ya es otra cosa, no depende de nosotros. Alguien nos causa dolor, pero Dios puede usarlo como instrumento de Satanás y también puede usarlo como instrumento suyo para sacar de nosotros lo mejor. Satanás sacará lo mejor, lo peor. Satanás lo usa a cualquier instrumento, un familiar, cualquier hermano en la iglesia, cualquier cosa, usa a alguien que nos vaya a pinchar para sacar de nosotros esa ira, esas cosas feas, esas cosas malas de nosotros. Dios no. Dios permite que estas cosas lleguen a nuestras vidas, pero es para sacar lo bueno, es una prueba. Si miramos cada asunto de la vida como una prueba, viene una presión de alguien externa y tú dices, bueno, es una prueba. Dios me está enviando esto como una prueba. Yo debo salir victorioso de esa prueba. Si salgo victorioso, voy a salir bendecido, yo voy a salir con la corona de vida. Satanás te envía una tentación. Tú cedes a la tentación. ¿Qué responde? Muerte. Ese resultado de cada cosa es diferente, dependiendo de cómo tú respondes ante lo que venga a tu vida. No debemos llenarnos de resentimiento. Las cosas vienen a nuestra vida, nos pasan algo, nos ofenden, nos vituperan. Y nuestra respuesta, como él decía en hebreo, que no dejemos que brote en nosotros una raíz de amargura. Así que evitar el resentimiento es importante. Y eso lo vemos, por ejemplo, en José, de una gran historia que usted conoce en Génesis capítulo 50, 20, donde termina la historia de Génesis, hay la historia de José, usted sabe, de 37 en adelante, hasta el 50, todo lo que ocurre en la vida de José. Cómo los hermanos lo vendieron, cómo lo saben, toda la historia de él. Lo importante es cómo respondió José. Acá en Génesis 50, 20, que es el paralelo de este Romano 8, 28 en el Nuevo Testamento, es Génesis 50, 20, cuando José, viendo ya el resultado de todo lo que había pasado y cómo Dios obró esta circunstancia a favor de José, puso a José como el segundo del mando, como hizo que sus hermanos, sus familiares tuvieran que venir a buscar comida allí a los pies de la mano de José. Cuando José tuvo la oportunidad, puso entonces ellos pensando, teniendo miedo de que José pudiera hacerles algo en su contra, como para pagar mal por mal, después que había muerto Jacobo. Él le dijo claramente, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios, lo que ustedes tienen siempre en cuenta, pero Dios lo encaminó a bien para ver lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. José pudo haberse resentido, pudo haber pagado mal por mal. Ustedes me lo hicieron, ustedes me la pagan. Sin embargo, dijo, no, él vio más allá, una visión espiritual. Pero Dios se enfocó en Dios. Dios está en el asunto. Dios sabe lo que está haciendo. Dios se encaminó. ¿Ves? Dios obró todas las cosas para bien. ¿Qué bien? El bien que vemos hoy. Que ustedes van a mantenerse con vida, mucho pueblo, y para que ustedes vean la gloria de Dios hoy delante de ustedes. Así que tenemos que ver nosotros la vida. No importa lo que venga a tu vida, no importa las aflicciones, las dificultades, las tormentas, los valles que tengamos que pasar. Lo importante es cómo respondemos ante estas situaciones. No amargarnos, no dejar que el resentimiento tome raíz en nuestra vida, sino digamos, pero Dios es omnipresente, pero Dios es omnisciente, pero Dios está en el asunto, pero Dios sabrá cómo hacer que esto obre para bien, si es que realmente amamos a Dios, si es que realmente nosotros estamos confiados en que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Así que en medio del sufrimiento, en medio de los valles, como continuidad de lo que vimos la semana pasada, si vemos a Dios en el sufrimiento, no debemos culpar a Dios. Debemos culparlo, sabemos que Dios está orando, que Dios no lo envía, sino que Dios permite muchas veces cosas, pero es para sacar lo bueno en nosotros. Así que, ¿cómo es la solución? ¿Cómo respondemos entonces? Si no debemos culpar a Dios, ¿cómo debemos responder? La respuesta a Dios de nuestra parte es primero reconocer que su mano está en cada situación. Cuando tú y yo sabemos que estamos en las manos de Dios, que no hay nada por casualidad, que todo ocurre con un propósito, que todo ocurre por un plan divino de Dios, que detrás de ese plan está la mano de Dios. Usted reconoce su mano en cada situación, como dice el proverbio, que no te apoyes, proverbio 3, no te apoyes de propia prudencia, sino que reconoce, confía en Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú reconoces que Dios está en cada situación, que Dios lo conoce, que Dios lo sabe, que Dios está obrando, tú vas a estar, como resultado de eso, vas a estar en paz.
confiando en que Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Tu función y la mía es estar en paz, descansando en Dios, porque en cada situación, cualquiera que sea, Dios está obrando. En las manos de Dios, hermano, aún en situaciones las más dolorosas que tú puedas pasar en la vida, las manos de Dios son como medicina. Por eso decimos que sufrir sin Dios es horrible. Pero aún en sufrimiento, aún en el dolor, aún en el llanto, pero con Dios es como medicina, porque Dios es que nos consuela en medio del dolor. No, la medicina, ¿por qué decimos que la medicina? Porque bueno, la medicina muchas veces, cuando éramos pediátricos, ¿no? Cuando éramos niños, la medicina te la daban, entonces era amarga y la gente pues no le gustaba. La medicina no te gusta el sabor. Ya han inventado, ¿no? Le ponían sabor a fresa, que sabor a, qué sé yo, a uva, que sabor, para que más o menos sea más fácil a la hora de tomarlo. Pero sabemos que el resultado de esa medicina es beneficioso. Ok, estás con fiebre y te llevan allí y te dan una medicina para la fiebre. La medicina es amarga, no te gusta, pero sabes que al final va a ser bueno porque te va a quitar la fiebre. Así es el sufrimiento en las manos de Dios. Es como medicina. Está en las manos de Dios, no importa, no te gusta, pero descansa en Él, porque al final algo bueno va a salir, va a ser beneficioso. Comprender esto nos va a ayudar a nosotros a evitar el enojo, la amargura, el resentimiento. Así que recuerde, todas las cosas ayudan para bien. Nos dice el pasaje de hoy, ¿ve? Todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué quiere decir esto, que todas las cosas ayudan para bien? No quiere decir que todo lo que ocurre en tu vida es bueno. No, ciertamente no todo lo que viene a tu vida es bueno. Usted lo ve, cualquier situación que aparece, no es bueno, se demoró el vuelo, cancelaron el vuelo, mira, no va a poder llegar a hacer lo que quería hacer. No, no es bueno. Pero en su conjunto, de la palabra que es griego, dice synergy, es lo que quiere decir acá, de lo que es una palabra que usamos nosotros en español, la sinergia, el sinergismo. Es cuando una cosa unida a la otra pues se da un resultado mayor. Es que cooperan, que se asocia con algo o con alguien en una labor. Eso es sinergismo. Unirse. Tú tomas un medicamento y le das otro medicamento que actúa un poquito más, potencializa esa acción y tiene un resultado mayor, un beneficio mayor. Esa es la palabra, que todas las cosas, aunque sean unas negativas, unas más positivas, unas menos, qué sé yo, todas juntas son sinérgicas, todas están obrando para bien del beneficio de nosotros y especialmente para la gloria de Dios. Cuando miramos esto, que oramos de esa manera, decimos, Señor, que esto sea de beneficio para nuestras vidas y que sea para tu gloria. Es un sinergismo, que el resultado sea grandioso, que el resultado sea tremendamente bueno, beneficioso para nosotros y para el nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir. En cada situación que estemos, recordemos que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo ayudan a bien? ¿Cómo este pecado me va a ayudar a bien? ¿Cómo esta caída me va a ayudar a bien? ¿Qué problema me va a ayudar a bien? ¿Cómo este sufrimiento? Solo por sí no da resultado. Pero en su conjunto, sí. A veces la gente pone por ahí como ejemplo, ¿no? El hecho de que cuando va a hacer un cake, te toma un poco de huevo solo, usted lo bate y se lo quiere probar, tal vez no es tan malo. Pero un puñado de harina solo, así seco, como que sí, no sabe bien. Y entonces, pero un poquito de azúcar también te cae bien. Un chepito de sal, más o menos. Y así, solo cada elemento tiene un sabor diferente y no son tan buenos para una satisfacción total. Pero cuando tú mezclas todas esas cosas, todos esos ingredientes entre la leche y la harina y el huevo, la sal, el azúcar, la vainilla, todas estas cosas, y la pones todo a un solo, lo unes todo, eso es el sinergismo. Todas las cosas ayudan para bien. Cuando tú lo pones todo y lo pones al horno, que sale un tremendo cake riquísimo, que todo el mundo se deleita, todo el mundo se beneficia, porque todas las cosas juntas ayudan para bien. Aisladas, como que no mucho, pero cuando tú las juntas todas, cuando hay un sinergismo, cuando hay una actividad completamente como debe ser, entonces vemos el resultado glorioso de que todas las cosas ayudan a bien. Pues recuerde que esto es una cosa que mucha gente claman, pero sin tener una relación con Dios no funciona. Dios se relaciona de manera diferente con aquellos que creen, con aquellos que no creen. El que no cree, pues no puede clamar estas promesas de que todo ayuda para bien, porque no están en el propósito de Dios, porque no están en el plan de Dios, porque no aman a Dios. No puede ser lo mismo a personas que sí creemos y sabemos, dice la palabra del Señor, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman.
A quienes no creen, les extiende su amor, no hay duda. Dios es amor, Dios ama a aquellos que no le creen. Dios los convence de pecado. A través de su Santo Espíritu, les envía su Santo Espíritu para que los convence de pecado, de justicia, de juicio. Dios está allí, listo para perdonarlos. Recuerden, deja el impío su camino, vuelve a Jehová, el cual es amplio en perdonar, grande en misericordia y amplio en perdonar. Dios está allí esperando que las personas no creyentes vengan a beneficiarse de la grandeza de este gran versículo de Romanos 8:28. Pero lamentablemente, muchos no vienen a esta invitación de parte de Dios. Pero nunca Dios ha prometido que estas cosas van a ser para bien a aquellas personas que no son sus hijos. No, lo usará para bien solamente a aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que persisten en no creer, bueno, y en pecar a pesar de que Dios se les ha revelado en varias ocasiones, cruzan una línea, están en peligro de cruzar una línea invisible, una línea que no sabemos cuándo es, a qué momento, donde al final Dios los entrega a su pecado. Uno recuerda en Romanos 1:21-32. No quisieron escuchar a Dios, no quisieron darle gloria a Dios, no quisieron darle gracias a Dios, buscaron criaturas antes que el Creador, se volvieron en contra de Dios y dice, Dios los entregó. 3 veces dice, Dios los entregó a su inmundicia, los entregó a pasiones desordenadas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, los entregó. Sí, hay momentos en el cual Dios dice hasta aquí, yo te envío mi palabra, te envío mis misioneros, te envío las personas, los creyentes que te hablen, te hablo de muchas maneras, de emisoras de radio, de televisión, te envío Biblias, te envío programas de televisión, todo. Y aún así no quieres creer, pasa una línea que no sabemos cuál es y cuándo, donde Dios te entrega y te vas entonces a una vida desenfrenada, a la cual va a terminar en muerte, como su palabra enseña. Así que por una vez que usted es salvo, tiene a Cristo morando en su interior, el Espíritu Santo dentro de usted, tenemos entonces la victoria y solo confiar en Él, al confiar en Cristo, podemos salir más que victoriosos en medio de cualquiera que sean las pruebas, porque todas las cosas ayudan para bien. Recuerda que decíamos que Dios no inicia el pecado. Dios no inicia el pecado, claro está. Dios no insta a nadie a pecar, pero sí permite las consecuencias. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que todo ayude para bien. Dios no te quita la consecuencia para que de la consecuencia aprendas obediencia y aprendas entonces a no repetir lo mismo. Así que Dios no tienta a nadie. Dios nunca nos tienta, dice Santiago, pero tiene control sobre la maldad. Sabe hasta qué punto tú puedes llegar, hasta qué punto puede ayudarte a que tú entregues, dice Santiago. Cuando alguno es tentado, Pedro 1:13-14, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que el problema está en nosotros. Recuerde, Pablo dice en Romanos 7:18, yo sé que en mi carne no more bien, nada bueno hay en mí. Entonces, de ese mal que hay en nosotros, que no se quita, aun cuando vengamos a Cristo, tenemos dos naturalezas. La nueva naturaleza, por una vieja queda ahí. Esa vieja va a saltar cada rato, va a querer asaltar tu vida, tomar el control cada rato, va a querer siempre dominarte. Por eso hay que mantener la carne bajo control, someter tu cuerpo en disciplina, decía Pablo en 1 Corintios 9:27. Yo someto mi cuerpo, yo lo llevo a servidumbre, yo tengo que trabajar duro por medio del Espíritu, hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros, dicen Romanos, dicen Gálatas, nos recuerda cómo trabajar nosotros para poder vivir en victoria. Pero cuando estamos dispuestos, estamos prestos a escuchar, el Señor nos revela nuestras faltas, nuestro orgullo y lo mucho que necesitamos de Él. Es importante que aprendamos nosotros a estar como dice el Señor está en su trono, calle toda la tierra delante de Él, para que pueda ser sensible a la voz de Dios, para que pueda escuchar su voz, para que pueda escuchar la dirección del Espíritu Santo, cómo Él nos escudriña, nos lleva y nos dice lo que está mal en nosotros, nuestras faltas, nuestro orgullo y qué tanta necesidad tenemos de Él. Así que Dios usa nuestros pecados para mostrarnos las consecuencias. También nos muestra su perdón, Dios es amplio en perdonar, y nos muestra su gracia, cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos pone de vuelta en el camino. Si 3 cosas aprendemos una vez que pasamos por estas pruebas. Dios nos permite las consecuencias, Dios nos permite ver su perdón, porque Dios está ahí para perdonar, Dios es amplio en perdonar, y nos da su gracia para restaurarnos, llevarnos como debe ser, de la manera que Él quiere que sea. Pero recuerde siempre, lo más importante es aprender de las consecuencias negativas de nuestras faltas. ¿Por qué? Porque ahí entonces sí tenemos el perdón de Dios, que es bueno, tenemos la gracia de Dios, que es buena, pero las consecuencias nos enseñan a no repetir las mismas faltas. Y por otra parte,
nos enseña a vivir como Cristo requiere, en una total dependencia de Él. Aprender a vivir como Cristo requiere una total dependencia de Él. Dependemos de Dios, hermano. No podemos vivir por nuestros medios, cuando podamos nuestras propias concupiscencias, nuestros propios hechos, vamos a ser derrotados. Así que, primero, Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿De cuál es su propósito? ¿Cuál es? La meta de Dios no es nuestra felicidad. Él dice, voy a ser creyente para que todo me vaya bien, estar feliz por siempre y jamás. No se trata de eso. Va a ser feliz, pero no se trata de eso. La meta de Dios es transformarnos, que lleguemos a ser como Él, como su Hijo Cristo Jesús. En Romanos 8:29 nos recuerda, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la meta de Dios para ti y para mí es que lleguemos a ser conformados a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Para eso nos conoció, para eso nos predestinó, para eso nos llamó, para eso entonces nos justificó y para eso entonces nos va a glorificar, que lleguemos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Su propósito es bien sencillo. No es nuestra felicidad, no es nuestra comodidad, no es nuestra prosperidad. Todo eso es bueno, pero no es el propósito y el plan de Dios. Dios obra todas las cosas para bien, porque tiene un plan mayor, más grande. Pablo decía, olvidando lo que está detrás, metiéndose lo que está delante, para alcanzar la meta. ¿Qué meta? El premio. ¿Qué premio? El premio supremo del llamado de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué Dios me llama? A ser conformado a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Su propósito siempre es conformarnos. No os conforméis, dice Romanos 12:2, a este mundo, sino conformados, conforme a la imagen de Cristo. Así que recordemos, nuestra función no es moldearnos al mundo, nuestra función no es imitar al mundo, nuestra función es conformarnos a Cristo, imitar a Cristo, aprender de Cristo, seguir sus pisadas, ser cada día más como Cristo Jesús. Puede que sintamos que este proceso es como tomar la medicina, como decíamos ahorita, pero la meta es que nos rindamos a la sanidad de Dios, porque Dios quiere sanarnos, Dios quiere santificarnos, Dios quiere ayudarnos a ser como Cristo Jesús. Y todo esto proviene de la mano de nuestro Padre amoroso, nuestro amoroso Padre celestial. Todo viene de su mano. Así que, como dice, de tu mano recibimos todo. Mismo Jesús decía, incluso en una ocasión, le decía al Padre, le decía a los discípulos más bien, acerca de las aflicciones que tienen que pasar en este mundo. Decía, ¿no tomaré yo la copa de mi Padre? Aprendamos de Cristo. ¿Por qué? Porque dijo, si mi Dios es quien me da esta copa, puede ser que parezca amarga, pero viene de mi Padre. Si viene de mi Padre, viene de su mano, yo la voy a recibir. ¿Qué nos dice? Humildad. ¿Qué nos dice? Obediencia. Dice Hebreo que Cristo padeció, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que nos enseña humildad, nos enseña obediencia, nos enseña dependencia de Dios. La copa que viene a tu vida, ponle copa a lo que sea. Viene tu aflicción, viene tu problema, viene tu prueba, viene tu dificultad. Es una copa. ¿De dónde viene? De la mano de Dios. ¿Cómo debo recibirla? Como Cristo recibió. ¿No voy a recibir la copa del Padre? Claro que sí, la voy a recibir porque mi Padre está en control. Mi Padre sabe lo que está haciendo. Mi Padre sabe qué sacar de esto, cómo hacer que esto obre para bien de mi vida y me va a conformar a mí cuando yo salga de esta prueba y me va a conformar más cercanamente a lo que Él quiere de mí, a que me parezca más y más de Cristo. Yo debo responder a cada prueba, a cada aflicción conforme a Cristo. Así que, porque Dios dice que dice, el proceso es este, ¿no? Dios te conoció, Dios te predestinó, te llamó, te justificó y luego te va a glorificar. Ese es el plan de Dios, como Dios obra en tu vida y en la mía. Dios sabe, conoce porque Dios lo sabe todo. De antemano que tú vas a responder al plan de Dios. Y te predestinó para santificación, te predestinó para que seas separado para Él, te predestinó para que seas conforme a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Por eso, en un momento determinado, nos llamó. En nuestra vida, andando por ahí, nos llama. Dios nos llama. Como dice el himno, Dios te llama por tu nombre. Y entonces tú respondes a mi nombre. Tú respondes. ¿Ok? Entonces Dios te llama. Tú respondes. Entonces, cuando tú respondes, Dios te justifica. Estás en paz con Dios. ¿Ves? Dios te conoció de antes de la fundación del mundo. Sí, porque Él sabía quién va a responder y quién no. Dios sabe. Lo sabe todo.
Dios te predestina. Dios tiene un plan contigo, es algo ya previo. Tiene un plan contigo, tiene algo en mente para hacer contigo. ¿Qué quiere hacer contigo? Que tú seas rey, sacerdote, como dice Apocalipsis. Dios nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes. Dios te llamó para que seas un hijo de Dios, para que seas una persona en las manos de Dios usada para su gloria. Dios te llama. Cuando te llama, tú no eres... Tú, dice Pablo, yo no fui resistente, no me resistí al llamado de Dios, yo no fui desobediente. Dios te llama, tú dices, heme aquí, Señor, como Isaías, heme aquí. Cuando tú lo respondes, Dios te justifica. Ahora estás en paz con Él, por medio de la fe en Cristo Jesús, Romanos 5.1. Y entonces lo que nos queda es santificarnos hasta que lleguemos al momento que Dios nos lleva a su presencia, y es que Dios nos glorifica, Dios nos lleva a la gloria con Él. Ahí entonces termina el proceso en esta tierra y comenzamos a vivir por la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Así que recuerde que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. Así que mucho antes de nosotros haber nacido. Ya Dios sabía quién iba a responder y quién no. Para que seamos santos. ¿Cuál es la predestinación? Nos predestinó para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces queremos ocupar nosotros ahora que estamos en Cristo, andar en santidad, guardarnos sin mancha del mundo. Esa religión perfecta, decía Santiago. Guardarse sin mancha del mundo, visitar a los huérfanos en sus tribulaciones, a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos. En amor nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Eso en Efesios 1, 4 y 5. Para eso Dios nos escogió, para eso Dios nos predestinó. Para eso, ¿y por qué Dios lo hizo? Por su buena voluntad. Amén. Así que, hermano, dice la palabra del Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Entonces, recuerda el plan de Dios para nosotros, el propósito de Dios, para santificarnos, para que seamos hijos de Dios, para que seamos su pueblo, posesión suya, libres de toda iniquidad, libres de todo, redimirnos de toda iniquidad y purificados, ¿okay? Para buenas obras, celosos de buenas obras, las obras de Dios, las obras que Dios quiere llevar a cabo en este mundo a través de nosotros. Dios está en control, Dios lo maneja todo. Dios está detrás de todo para hacer de su pueblo un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo suyo, un pueblo que esté redimido, perdonado, un Dios que esté limpio de toda iniquidad, un pueblo que esté listo para hacer las obras de Dios. Así que, hermano, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. ¿De quién? Para bien. Todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cómo logramos eso? A través de la purificación, la santificación, la obediencia, la permanencia en el camino del Señor. Porque Dios va a ser obrando todo, de principio a fin, para beneficio de nuestras vidas, pero especialmente para su gloria. Por tanto, consideremos los siguientes pensamientos. ¿Dios está en todo lo que disfrutamos? Pues sí, cada bendición de Dios es para disfrute nuestro. Dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que disfrutemos todo lo que Él nos da. ¿Por cuál bendición podemos agradecerle en este momento? Pensemos, ¿estamos agradecidos? Claro que sí. Dios nos ha dado muchas bendiciones, muchas veces Pedro, grandísimas bendiciones, grandísimas y preciosas promesas por las cuales podemos estar bendecidos y contentos y podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Te pregunto, ¿está Dios también en las pruebas dolorosas que enfrentamos? También. Dios está en lo bueno, Dios está en lo malo. Dios está ahí. ¿Será que conocer eso le da a usted una nueva perspectiva ante la situación difícil que enfrenta? Esperemos que aprendiendo hoy que Dios está en todo, que Dios lo conoce todo, que Dios está obrando todas las cosas para bien, según su propósito, sabiendo cuál es su propósito para nuestras vidas, entonces sabremos que aún lo malo obra también para bien. Aún el sufrimiento, aún el dolor, también Dios lo va a usar para bien, para beneficio de nuestras vidas, para conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Por tanto, hermano, cuando experimentemos el dolor a manos de otros, vituperios, ofensas,
¿Cómo puede eso ayudarte a ser más que como Cristo? Como nos recordaba ahí en Lucas, en el Sermón del Monte, con los enemigos. ¿Qué hacer con ellos? Ama a tu enemigo, ora por ellos, hazles el bien, bendíceles. Entonces, bien, conociendo cómo reflejar a Cristo en nuestras vidas, aprendemos a enfrentarnos a los vituperios, a las ofensas, a los maltratos de los demás. Yo no me voy a rendir al enojo, no me voy a rendir a la amargura, no, voy a hacer lo que Cristo me manda. ¿Qué debo hacer? Amarles, bendecirles, orar por ellos, hacerles el bien. Estoy en medio de pruebas, voy a regocijarme. El Señor está en control. Dios va a obrar algo bueno de esta situación, de esta prueba, de esta dificultad. Me la busqué, fue problema mío, pecado. Dios va a hacer que yo vea consecuencias. Dios va a hacer que yo vea que eso no obra para bien, no es bueno para mi vida, que yo debo abandonar ese estilo de vida, que yo debo buscar el perdón de Dios, la gracia de Dios. Que todo me va bien, gloria a Dios. Dios está en control. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Y ahí vamos, nos gozamos, alabamos en las buenas, en las malas, en las regulares, en las feas, en las bonitas. Momentos cualquiera que sea el momento que pasemos, adoremos a nuestro Dios. Porque Dios está obrando todas las cosas para bien, conforme a su propósito, especialmente para aquellos que amamos al Señor. Amén. Señor, añada bendición en su palabra y que nos ayude a ver de una forma diferente la perspectiva de que Dios está en todo, nos ayuda a ver la vida de una manera diferente. En las buenas, en las malas, regulares, Dios está en control. Tiene un propósito, tiene un plan para nuestras vidas y está su mano ahí sosteniéndonos para ayudarnos en medio del dolor, para ayudarnos a ser obedientes, para ayudarnos en medio de las pruebas y para sostenernos en medio de nuestras debilidades. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entenderla y que eso nos ayude también a tener una perspectiva diferente ante las pruebas de la vida, las dificultades, los problemas. Cómo nos ayudes a entender tu palabra sabiendo de que tú obras todas las cosas para bien de los que te amamos, de que tienes un plan para cada uno de nosotros y el plan está claro, está delineado, que vivamos en santidad, en purificación y que reflejemos en todo tiempo el carácter de Jesús en nuestras vidas. Para eso mora en nosotros el Espíritu Santo, para ayudarnos a sacar de nosotros ese fruto tan bello de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sabemos contra tales cosas no hay ley, Señor. Si obramos y actuamos de esa manera, veremos la gloria tuya en todo tiempo, en todo momento, porque hacer tu voluntad es lo que siempre trae gozo a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a hacer siempre tu voluntad, porque sabemos que ahí, Señor, hay bendición para nosotros y en todo eso tú te glorificas. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.